En este video vamos a ver un ejercicio usando carga lineal. No voy a calcular todos los datos, pero aquí están, si es que los quieren hacer. Solo voy a explicar como la teoría y las ecuaciones detrás de todo. Así que, primero de todo, yo como determino que este es en un ejercicio de UJT. Aquí está el UJT, aquí está el capacitor. Entonces veo que aquí va a haber esa descarga que les explicaba en el último video. ¿Ok? Entonces me interesa saber cómo voy a cargar este capacitor. Porque antes era una resistencia y una fuente nomás. Entonces era exponencial. Pero en este caso tengo un transistor. Ahora, dato importante de un transistor, primero de todo es un BJT. Y el BJT, si ustedes no se acuerdan, cuando está en zona lineal, el BJT puede estar saturado en zona lineal, pero en zona lineal sirve como controlador de corriente. Ustedes pueden controlar la corriente con la base. Y si no se acuerdan, había un factor beta que con esa base podían controlar está, el colector. ¿Ok? Entonces era la ecuación así, ¿no? Entonces, ustedes pueden controlar, es una fuente controlada usando la corriente de la base. Entonces ya tengo asumido aquí que si es que esto está en zona lineal, que sí lo está, vamos a mandar una corriente constante y esto va a cargar el capacitor de manera constante. A diferencia de un resistor, que este tipo de configuración simplemente da cualquier resistencia cualquier corriente que quiera y va a cargarse de esta manera. Ok, comenzando por determinar el voltaje pico. Primero quiero saber hasta qué voltaje va a cargar esto. Entonces, hallemos su equivalencia. Tenemos que pasar el UJT a su equivalencia. Entonces, primero evaluemos cuál es la fuente, cuál es el voltaje aquí. Si se dan cuenta, este ejercicio lo hice medio corto. O sea, en realidad hay mucho más a ello. Hay un transformador. Pero el punto de todo eso extra es que aquí habría un voltaje no regulado. O sea, verían algo así. Ok, habría un transformador, un puente de diodos, en fin, en este punto verían esto. Ok, ¿qué función tiene ello? Va a hacer que este Zener se encienda. Y como está conectado a tierra, aquí tenemos 0 voltios y acá tendremos 20 voltios. Entonces, todos esos 20 voltios van a estar aquí. Entonces, por ahorita, quedémonos en eso. Aquí va a haber un voltaje de Zener 1, 20 voltios. Entonces, esta es la equivalencia del circuito. Esta parte voy a poner punto, 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 porque hay transistor, hay más cosas, pero no nos importa por ahora. Entonces queremos hallar primero todo el voltaje Vx, por lo tanto el voltaje Vp, el pico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso? El voltaje pico va a ser Vx más la caída potencial del diodo, de este diodo, 0.7, que eso nos dan. En este ejercicio creo que hasta era otro valor. Entonces, así que, ojo, este valor, este V diodo puede ser diferente. En el ejercicio que lo tomé creo que hasta era 0.5. Pero ahorita voy a hacer 0.7. Es lo más importante, saber cuál es ese valor. Ya. Y Bx, ¿a qué es igual Bx? Tenemos Bz por Rb más R2 sobre R1 más R2 más RBB. Y si se dan cuenta, nunca nos dicen cuántos RB explícitamente. Nos dan RBB y eta. Entonces, este RB lo voy a reemplazar con lo que es en realidad, que es RBB por eta. Ok. Entonces ahí tengo Bx más 0.7. Ustedes reemplazan eso y les da Bp. Listo. Ya tengo Bp, ya sé qué valor pico es. Entonces, si yo busco mi ecuación para hallar en qué tiempo se va a cargar este capacitor, sabiendo que es lineal, tengo lo siguiente. Tengo que la corriente del capacitor es igual a capacitor por dB de t. Pero como es lineal, simplemente va a ser la diferencia de voltaje y la divergencia del tiempo. Entonces, ese tiempo es tiempo disparo. Y esa diferencia de voltaje es Vp menos el mínimo, que es 0. Así que me quedo con esto. Vp. Ok, entonces esto es importante. Listo, ya tengo Vp. Ya tengo el capacitor. Ya tengo el tiempo de disparo, ¿no? Así que ya solo me falta
hallar la corriente. ¿Ok? Si lo ven, capacitor ya nos dan. PP también ya lo tengo. Esto ya puedo hallar. El tiempo de disparo me dicen que es 45 grados. Entonces eso ya puedo hallar usando regla de 3. O sea, 45 grados, 360 grados es igual al tiempo de disparo. Y el tiempo de un periodo que es 16.67 milisegundos para los 60 Hz. ¿Ok? Entonces una vez que tenemos a la corriente C, que es la corriente que está justo aquí. ¿Esa corriente C qué es? Es la corriente del colector. Entonces, si nos piden hallar, por ejemplo, la resistencia de este potenciómetro, ¿cuál es esa? Tenemos que, usando el factor beta, podemos hallar la, la corriente justo en ese punto, que sería la del emisor. ¿Ok? Entonces tendríamos la corriente del emisor, falta el voltaje. ¿Qué voltaje está aquí? ¿Cómo hallamos el voltaje? Si ustedes se dan cuenta, no podemos ir por este camino, porque por aquí sería el camino colector-emisor y eso nos da lo que nos dan. Pero algo que sí sabemos, me olvidé poner, es el voltaje base emisor. Ese es como un diodo de 0.7. Entonces, sabiendo eso, tenemos que ir por un camino que pase por la base y el emisor. Acá. ¿Ok? Entonces, ese es el camino para nuestra malla que tenemos que hacer para poder hallar el voltaje en este punto. Y por lo tanto, tendríamos el voltaje, la corriente y ya podremos hallar la resistencia. Entonces, este voltaje conocido, este voltaje desconocido y este también desconocido. Pero este de aquí sí lo podemos hallar. Si se dan cuenta, aquí hay 20 voltios. ¿Ok? Y este es un Zener. Entonces, si es que lo encendemos, si lo superamos, aquí tendríamos menos 5 voltios, ¿no? O sea, 15. Y este es un diodo. Así que perderíamos nuevamente 0.7 voltios. Entonces aquí tendríamos 14.3. No, 13. Ah, no, sí, estoy bien. 14.3 voltios. ¿Ok? Entonces ahí sí tenemos el voltaje justo en este punto. Si lo ven, es simplemente seguir la corriente. O sea, cuánto sería cada caída de potencial. Lo puedo hacer con una malla, pero ya me parece que se puede hacer directo. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos este voltaje, solo falta este voltaje. Entonces, si hacemos la malla, sería el voltaje del potenciómetro. A ver, no. El voltaje Zener 1, o sea, los 20 voltios. Este es el voltaje Zener 1. Voltaje Zener 1. Menos el voltaje del potenciómetro. Menos el voltaje, en este caso es el voltaje emisor base. ¿Ok? La corriente está yendo en este sentido. Emisor base. Pero eso sigue siendo 0.7. Ojo, o sea, este es PNP. Menos los 14.3 voltios y todo eso es igual a 0. Si se dan cuenta, ya tenemos todo excepto el voltaje del potenciómetro, entonces eso ya lo podemos hallar. Entonces, con la corriente del colector, eso es otra fórmula. Sería, esto ya solo memorizar funcionamiento del BJT, pero es la corriente del emisor es igual a la de la base por beta más 1. Y aquí es igual beta. A ver, la corriente de base es igual a esto. ¿Ok? Ven que mi memoria no es perfecta, no me sé todas las ecuaciones, me sé las que se pueden relacionar. Así que conociendo esto, puedo reemplazar beta. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero hallar la corriente, quiero relacionar la corriente del colector con la del emisor. ¿Ok? Y eso sí lo puedo hacer. Entonces, reemplazando esta corriente, me queda I, E, igual a IC, beta más 1 sobre beta. Listo. Esto ya es conocido, entonces ya puedo hallar la corriente del emisor, que es esta. Y aquí puedo hallar el voltaje del potenciómetro, entonces ya puedo hallar la resistencia. Entonces este es un ejemplo del funcionamiento de carga lineal. ¿Cómo funciona? Tengo que primero hallar el voltaje pico para saber cuándo se va a descargar este capacitor. Y de ahí, usando el tiempo de disparo, ver cuál es la corriente que debe pasar por acá.
Una vez que conozco la corriente, puedo determinar estas corrientes, porque es un BJT, y ya haciendo un poco de matemática de este lado, puedo hallar cuánto debe ser cada valor para que se cumpla la corriente que quiero. Sería todo por ahora.